En el invierno de 1687, en la vibrante pero despiadada ciudad de París, bajo el reinado del Rey Sol, Luis XIV, una mujer llamada Marie Dubois, una costurera acusada de envenenar a un noble, se enfrentó a un castigo que no solo destrozaría su cuerpo, sino que también aplastaría su espíritu frente a los ojos de una multitud sedienta de espectáculo. Marie, de 38 años, había sido una figura conocida en los talleres textiles de la ciudad, pero su vida dio un giro fatal cuando fue acusada de administrar un veneno mortal a un cliente aristocrático que, según los rumores, la había humillado públicamente. En una época donde la justicia del rey era tan teatral como implacable, las autoridades parisinas decidieron someterla a un castigo diseñado para humillar y torturar al mismo tiempo: la máscara de hierro, un artefacto cruel que transformaba al condenado en una caricatura viviente de su delito. Pero, ¿cómo llegó una humilde costurera a un destino tan degradante? Y, sobre todo, ¿qué hacía que estas máscaras fueran tan temidas? Para responder, debemos adentrarnos en las calles empedradas de París y desentrañar una historia de intriga, poder y sufrimiento público. Marie Dubois no era una criminal de renombre. Nacida en un pueblo cercano a Versalles, había llegado a París en su juventud, atraída por las promesas de trabajo en los talleres de costura que abastecían a la corte. Con manos hábiles y un ojo para los detalles, Marie se ganó una reputación modesta, confeccionando vestidos para damas de la nobleza menor. Sin embargo, su vida no estaba exenta de dificultades. Los nobles, con su arrogancia, a menudo trataban a los artesanos como poco más que sirvientes, y Marie, según los rumores, soportó años de desprecios y pagos atrasados. Su caída comenzó cuando un noble, el barón de Montreuil, la acusó de intentar seducirlo, y al ser rechazada, la humilló frente a sus clientes, llamándola una rata de cloaca disfrazada de costurera. Herida en su orgullo, Marie, según los cargos, adquirió un veneno en el mercado negro de París, un mundo oscuro donde pociones y polvos letales circulaban entre los desesperados. Cuando el barón murió tras una cena, con espuma en la boca y convulsiones, los dedos apuntaron rápidamente a Marie, quien fue arrestada tras un juicio sumario lleno de irregularidades. En la Francia del siglo XVII, bajo el absolutismo de Luis XIV, el crimen de envenenamiento era particularmente temido. La corte de Versalles estaba plagada de escándalos relacionados con venenos, como el famoso Asunto de los Venenos, que involucró a figuras de alto rango y desató una paranoia colectiva. Un envenenador, especialmente uno de origen humilde como Marie, era visto como una amenaza al orden divino del rey. El Consejo Real, ansioso por demostrar su control en una ciudad donde los rumores corrían más rápido que los caballos, decidió que Marie no sería simplemente ejecutada. En cambio, la someterían a un castigo que combinara el dolor físico con la humillación pública: la máscara de hierro, conocida en los anales franceses como masque de fer o masque infamant. Este dispositivo, aunque menos conocido que otros instrumentos de tortura, era temido por su capacidad para destruir tanto el cuerpo como la dignidad del condenado. La máscara de hierro no era un solo diseño, sino una variedad de dispositivos, cada uno adaptado al delito o al capricho de las autoridades. En el caso de Marie, según los relatos de cronistas de la época, la máscara era una estructura de hierro forjado, moldeada para cubrir todo el rostro, con aberturas mínimas para los ojos y la boca. Su diseño era grotesco, con rasgos exagerados que caricaturizaban a la víctima. En este caso, se dice que la máscara de Marie tenía la forma de una serpiente.
un símbolo de traición y veneno, con colmillos de metal que sobresalían y un acabado tosco que raspaba la piel. Pesada y ajustada con tornillos o candados, la máscara no solo era dolorosa de llevar, sino que también convertía al condenado en un espectáculo ambulante, expuesto a las burlas y el desprecio de la multitud. Pero lo que hacía este castigo particularmente cruel no era solo el peso del hierro o el diseño humillante, sino lo que ocurría dentro de la máscara durante días, incluso semanas, mientras la víctima era obligada a llevarla. El día del castigo de Marie, una multitud se congregó en la Place de Grève, el lugar habitual para los castigos públicos en París. El aire estaba cargado de un frío cortante, pero los ciudadanos, desde artesanos hasta damas de la corte, se apiñaban para presenciar el espectáculo. Marie, debilitada tras semanas, en una celda húmeda en la Bastilla, fue llevada al centro de la plaza, encadenada y vestida con harapos. Los guardias, bajo la atenta mirada de un magistrado, colocaron la máscara sobre su rostro, ajustándola con un candado en la nuca. El metal, frío al principio, comenzó a morder su piel, raspando sus mejillas y frente. Según los relatos, Marie intentó gritar, pero la abertura de la boca era tan estrecha que sus palabras se convirtieron en gemidos ahogados. La multitud, sin embargo, no mostró piedad. Algunos arrojaron verduras podridas, otros escupieron, mientras los niños se reían de la figura serpentiforme que avanzaba tambaleándose, escoltada por guardias. Imagina por un momento lo que Marie debió sentir. El peso de la máscara, de varios kilogramos, presiona tu cráneo, haciendo que cada movimiento sea una lucha. El hierro roza tu piel, causando cortes y abrasiones que se infectan rápidamente en el ambiente sucio de la plaza. La abertura para los ojos es tan pequeña que apenas puedes ver, y el mundo exterior se reduce a fragmentos borrosos de rostros burlones. La boca, constreñida por el diseño, apenas te permite respirar, y cada inspiración es un esfuerzo que te recuerda tu encierro. Pero el verdadero horror no es solo el dolor físico, es la humillación. Eres una caricatura, una serpiente humana expuesta al ridículo, incapaz de defenderte o de ocultar tu rostro. Y lo peor está por venir. La máscara no es un castigo de un solo día. Marie, según los registros, fue obligada a llevarla durante semanas, exhibida en plazas y mercados, mientras su cuerpo y su mente se desmoronaban. El castigo de la máscara de hierro no terminaba con la colocación del dispositivo. En muchos casos, los condenados eran forzados a recorrer la ciudad, atados a un carro o una picota, mientras la multitud los insultaba. En el caso de Marie, los relatos describen cómo fue llevada de plaza en plaza, desde la Place de Grève hasta el mercado de Les Halles, donde los comerciantes, sus antiguos clientes, la reconocían y se unían a las burlas. La máscara, diseñada para ser incómoda, causaba heridas que se infectaban rápidamente. La falta de ventilación dentro del dispositivo hacía que el sudor y la sangre se acumularan, creando un caldo de cultivo para bacterias. Según un cronista anónimo de la época, el rostro de Marie, al cabo de una semana, estaba cubierto de llagas supurantes, y sus ojos, apenas visibles a través de las rendijas, reflejaban un terror que iba más allá del dolor físico. Pero el aspecto más cruel de la máscara de hierro era su impacto psicológico. En una sociedad donde el honor y la reputación lo eran todo, ser reducido a un objeto de burla era tan devastador como el sufrimiento físico. Marie, una vez una artesana respetada, fue transformada en un monstruo, una serpiente que encarnaba su supuesto crimen. Los relatos sugieren que, durante su recorrido por París, intentó hablar, suplicar clemencia, pero la máscara ahogaba sus palabras, convirtiéndolas en sonidos inhumanos
que solo incitaban más risas. Algunos testigos, sin embargo, notaron que sus manos, encadenadas pero visibles, temblaban constantemente, un signo de que su espíritu estaba roto. Al cabo de 2 semanas, Marie colapsó en una plaza, incapaz de soportar el peso de la máscara y el tormento constante. Fue llevada de vuelta a la Bastilla, donde murió poco después, probablemente de infecciones o agotamiento. Para entender el poder de la máscara de hierro, debemos explorar su contexto histórico. En la Francia de Luis el XIV, el castigo público era una herramienta esencial para mantener el orden. La corte de Versalles, con su opulencia y su rígida jerarquía, dependía de la obediencia absoluta, y cualquier desafío, como el envenenamiento, era castigado con una severidad que rayaba en lo teatral. Las máscaras de hierro, conocidas también como máscaras de infamia, eran parte de una tradición más amplia de castigos humillantes, como los cepos o las capas de vergüenza, que se usaban para exponer al condenado al ridículo público. Sin embargo, la máscara de hierro añadía un elemento de crueldad física que la hacía única. Textos de la época, como los de Madame de Sévigné, mencionan su uso en casos de traición o crímenes graves, aunque los detalles son escasos y a menudo mezclados con exageraciones. La máscara de hierro también tiene un lugar en la imaginación colectiva, gracias a figuras como el hombre de la máscara de hierro, un misterioso prisionero de la Bastilla, cuya identidad aún es objeto de especulación. Aunque este caso, popularizado por Alejandro Dumas en su novela El Vizconde de Bragelonne, involucraba una máscara de terciopelo con refuerzos de hierro diseñada para ocultar la identidad, no para torturar, inspiró la idea de que las máscaras de hierro eran comunes en la Francia del siglo XVII. Los historiadores, como Jean-Christian Petitfils, sugieren que las máscaras de infamia eran más raras de lo que los relatos populares indican, pero su impacto psicológico era tan grande que se convirtieron en un símbolo de la justicia absolutista. Volvamos a Marie por un momento. Mientras recorría las calles de París, encadenada y enmascarada, su castigo no era solo un espectáculo para la multitud, sino una advertencia para la sociedad. Cada risa, cada insulto, reforzaba el poder del rey y su capacidad para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero también había algo profundamente humano en esa escena. Entre la multitud había quienes, aunque participaban en las burlas, sentían una punzada de compasión al ver a una mujer reducida a un objeto de mofa. Otros, quizás, se preguntaban si ellos mismos podrían terminar en una situación similar por un error o una acusación falsa. La máscara de hierro, con su diseño grotesco y su peso aplastante, era un recordatorio de que, en la Francia de Luis XIV, nadie estaba a salvo del capricho del poder. La evidencia histórica sobre las máscaras de hierro es limitada. No se han encontrado ejemplos físicos de estas máscaras en museos, y los relatos, como los de los cronistas franceses, a menudo están teñidos de sensacionalismo. Sin embargo, métodos similares de humillación pública, como los sombreros de vergüenza en Alemania o las máscaras de madera en Inglaterra, sugieren que la idea de usar un dispositivo facial para castigar no era exclusiva de Francia. En la China de la dinastía Qing, por ejemplo, se usaban collares de madera pesados, conocidos como cangue, para humillar a los delincuentes, un paralelo cultural que muestra cómo la humillación pública era una herramienta universal de control social. La máscara de hierro también ha dejado su huella en la cultura popular. Desde las novelas de Dumas hasta películas modernas de época, la imagen de un rostro encerrado en metal evoca un terror primal.
la pérdida de la identidad. En el caso de Marie, la máscara no solo la despojó de su rostro, sino de su humanidad, convirtiéndola en un símbolo de su supuesto crimen. Su historia, aunque olvidada en los anales oficiales, vive en los relatos de terror que aún circulan, recordándonos cómo el poder puede usar el dolor y la vergüenza para moldear el comportamiento. Antes de cerrar, imagina que estás en la Place de Grève, rodeado por una multitud que grita y se burla. Frente a ti, una mujer camina con una máscara de hierro en forma de serpiente, sus pasos vacilantes, su rostro invisible. El metal brilla bajo el sol invernal y el sonido de sus cadenas resuena en la plaza. ¿Qué sientes? ¿Miedo al poder que puede reducirte a un espectáculo? ¿Compasión por el sufrimiento de Marie? ¿O una fascinación morbosa por la crueldad de la escena? La máscara de hierro, real o exagerada, es un recordatorio de cómo el ser humano puede combinar el dolor físico con la humillación para controlar y castigar. La próxima vez que veas una imagen de un rostro encerrado en metal, recuerda a Marie Dubois, una costurera que, por un error o una injusticia, se convirtió en el centro de una historia que aún nos estremece. Si esta historia te estremeció, suscríbete para más relatos de castigo, poder y tragedia. Comparte con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué te pareció la máscara de hierro. ¿Crees que fue un castigo real o una exageración de la época? Te leemos.